Cuando se construyen los sólidos platónicos, una pregunta que puede surgir es la siguiente: ¿a partir de qué altura de la esfera una persona puede empezar a construir su sólido? Esa pregunta hace referencia a la distancia que mide el segmento HE, que en esta ocasión la vamos a llamar X. Por lo tanto, hay que tener ciertos valores en cuenta. Por ejemplo, se debe tener en cuenta que el valor del segmento BE es una diagonal de la esfera, pero esa diagonal es muy importante debido a que es la diagonal de la circunferencia más grande que se tiene en la esfera. Por lo tanto, al trazar un corte vertical desde el punto más alto, que en este caso sería el punto B, perpendicular a la base, nos quedaría un triángulo inscrito en una circunferencia. Y nos tocaría analizar los siguientes valores. Bueno, habíamos dicho que aquí tenemos la altura, que la vamos a llamar H, y como es un tetraedro, se sabe que la altura de todo tetraedro está definido por A sobre 3 por raíz de 6, donde A es el lado del tetraedro. Entonces, en esta ocasión, nuestro tetraedro va a tener lado A. Ahora, vamos a tener en cuenta que H no es el centro de la esfera. El centro de la esfera es este que tenemos acá. Por lo tanto, la altura que hay del centro de la esfera hasta H la podemos denotar como H menos el radio. ¿Por qué? Porque si notamos, toda la altura, el segmento que va desde B hasta H es la altura del tetraedro, que es H minúscula, y la altura que hay la distancia que hay del centro de la esfera hasta B es un radio. Por lo tanto, el segmento que está desde el centro hasta el punto H va a ser equivalente a decir que es la altura menos el radio. Y pues deberíamos plantear la siguiente ecuación: que el diámetro de la esfera, que en esta ocasión vamos a llamar D, va a ser igual a la altura del tetraedro, que la estamos denominando como H, más X, donde a X lo podemos despejar y tendríamos que la altura que nosotros queremos encontrar es igual a D menos H. Ahora, continuando, nosotros sabemos que H es igual al lado del tetraedro dividido 3 por la raíz de 6. Por lo tanto, se procede a cambiar o hacer un reemplazo en la ecuación que teníamos, obteniendo la siguiente expresión para X. Esta expresión es muy importante y la vamos a utilizar al final. Ahora, ¿cómo nosotros debemos encontrar la relación que hay entre el lado del tetraedro y la diagonal de la esfera? Procedemos a calcular cuánto vale A en términos de la diagonal, pero por ahora lo vamos a calcular en términos del radio, y luego a partir del radio lo vamos a transformar en la diagonal. Entonces, debemos notar que esta distancia que tenemos de acá a acá es un radio de la esfera. La distancia que hay de L a H no la conocemos, y esta distancia que es del centro a H la habíamos llamado H menos R. Por lo tanto,
ubicando el triángulo rectángulo LOH y ubicando respectivamente su hipotenusa y sus catetos, podemos utilizar el teorema de Pitágoras de tal forma que quedaría r al cuadrado es igual a h menos r todo al cuadrado más m al cuadrado. Y realizando operaciones y despejando para encontrar el valor de m, tenemos que m al cuadrado es igual a 2hr menos h al cuadrado. Ahora vamos a plantear el siguiente triángulo rectángulo, que va con un cateto BH, el otro cateto M, pero la hipotenusa en este caso va a ser el lado del tetraedro, que nosotros lo tomamos como lado A. Por lo tanto, usando el teorema de Pitágoras nuevamente, tendríamos A al cuadrado es igual a h al cuadrado más m al cuadrado. Como el valor de m ya lo tengo, procedo a reemplazarlo en esta última ecuación. Y realizando operaciones, encuentro que a al cuadrado es igual a 2hr. Como yo conozco el valor de h, procedo a reemplazarlo en la ecuación. Y haciendo simplificaciones, obtengo que a es igual a 2/3 por raíz de 6 por el radio de la esfera. Por lo tanto, lo que se procede es a despejar el radio de la esfera y dejarlo en términos del lado del tetraedro. Por lo tanto, realizando esas operaciones y despejando, obtenemos que el radio de la esfera es igual a raíz de 6 dividido 4 por a. Como yo necesito saber cuál es el diámetro de la esfera, lo que se procede a hacer es multiplicar por 2 a ambos lados de la ecuación para encontrar el diámetro que necesito. Por lo tanto, sabemos que 2r, que va a ser igual al diámetro, va a ser igual a la raíz de 6 dividido 2 por el lado del tetraedro. Entonces, como yo necesito saber la relación que hay entre el lado del tetraedro y el diámetro de la esfera, procedo a despejar el lado del tetraedro. Por lo tanto, al realizar las operaciones, uno puede descubrir que el lado del tetraedro es igual a raíz de 6 dividido 3 por el diámetro. Y reemplazando en la primera ecuación que nosotros hallamos, la que anteriormente se dijo que era muy importante, procedemos a reemplazar el valor de a. Y al realizar todas las operaciones pertinentes, encontramos que el valor de nuestra altura x es del diámetro dividido 3. Ahora, analizando el cubo, nos podemos encontrar con la misma pregunta: ¿a qué altura de la esfera puedo empezar a construir el cubo? Por lo tanto, se está haciendo referencia a la siguiente altura, desde un punto aquí en la mitad del cuadrado de la cara de abajo, de la cara inferior, hasta el punto más bajo de la esfera. Me están preguntando esa altura. Por lo tanto, podemos analizar lo siguiente. Si nosotros tomamos el punto más alto de la esfera, el punto más bajo de la esfera, trazamos un segmento que va de para allá, encontramos que esta distancia naranja es el diámetro. Entonces, al proceder al hacer un corte por el punto más alto, el punto más bajo, podemos observar lo siguiente. Al aplicar el corte, se obtendría o se podría visualizar desde una cara frontal que nosotros tenemos una circunferencia con un cuadrado adentro. Lo curioso es que el cuadrado no está inscrito en la circunferencia. Por lo tanto,
pues nuevamente podemos ubicar la diagonal de la esfera, pero esta diagonal tiene algo muy curioso, lo cual es la distancia que me piden hallar más el lado del cuadrado, que en este caso sería la arista del cubo, más la distancia que nuevamente me piden hallar, porque como la figura es simétrica, entonces esta altura de abajo es igual a esta altura de arriba. La suma de esas tres componentes va a ser igual al diámetro, por lo tanto se puede plantear la ecuación d igual a x más a más x, que simplificando me queda igual a d igual a más 2x, y despejando para x obtenemos que el diámetro menos el lado del cuadrado sobre 2 me va a dar la altura que yo estoy buscando. Pero nuevamente yo necesito encontrar la relación que hay entre el diámetro de la esfera y el lado de la figura para poder entregar la altura que me están pidiendo en los términos de una sola variable. En este caso los vamos a dejar en términos del diámetro. Por lo tanto, hay que notar que la diagonal del cubo perfectamente es la diagonal de la esfera, puesto que el cubo está inscrito en una esfera. Por lo tanto, este diámetro se puede hallar debido a que nosotros podemos ubicar un triángulo rectángulo de la siguiente manera. Pero para hallar el valor de un cateto de ese triángulo rectángulo, primero se debe hallar el valor de este triángulo rectángulo que se está dibujando en azul, el cual tiene m como hipotenusa, y en el primer triángulo que se mencionó se tiene a m como cateto. Por lo tanto, se va a encontrar el valor de m para poderlo reemplazar en el primer triángulo. Por lo tanto, al ubicar el triángulo rectángulo respectivo y aplicar el teorema de Pitágoras, que el primer triángulo sería este que estoy señalando en azul, que tiene lado A y lado A, va a quedar de la siguiente forma: a al cuadrado más a al cuadrado va a ser igual a m al cuadrado. Y pues resolviendo, simplificando la expresión, me queda que m al cuadrado es igual a 2 veces a al cuadrado. Entonces ya tengo el valor de la hipotenusa de mi segundo triángulo, el cual va a ser un cateto de mi primer triángulo. Por lo tanto, al ubicar el triángulo que quiero hallar para determinar el diámetro del cubo, va a tener lado A, o cateto A, mejor, y cateto M. Por lo tanto, yo sé que el d al cuadrado va a ser igual a m al cuadrado más a al cuadrado. Como yo conozco el valor de m en términos de a, procedo a reemplazar, y realizando las operaciones encuentro que el diámetro del cubo es igual a raíz de 3 por el lado del cubo. Entonces, aquí lo que se procede a hacer es a despejar el lado del cubo para poderlo reemplazar en la primera ecuación que yo encontré para x y poder dejar todo en términos de la diagonal. Al despejar, yo puedo encontrar que a es igual a raíz de 3 por el diámetro dividido 3. Ahora se tiene que ir reemplazando a en la ecuación de x y realizando las operaciones pertinentes, nosotros podemos hallar que x, o la altura que nos están pidiendo, es igual a 3 veces el diámetro menos raíz de 3 por el diámetro, todo dividido entre 6.